Ok, entonces continuando con esta serie de sesiones de fisiología celular, en la última sesión estábamos dando una introducción al estudio de la fisiología. Hablamos ya de los procesos fisiológicos y de la homeostasis y medio interno con sus respectivos mecanismos de control. El día de hoy hablaremos de los líquidos corporales y como breve introducción, ese es un tema de suma importancia, ya lo veremos en su momento, pero que a la vez suele generar un poco de conflicto, de confusión, ya que introduce demasiados términos químicos, matemáticos, y que si bien uno no le puede encontrar la correlación clínica o la aplicación directa en la fisiología médica, pues vamos a tratar de dar un panorama, pues, muy general de cómo es que sí se puede aplicar y que es algo que relativamente se usa en todas las instituciones de salud. Ustedes lo primero que hacen cuando llegan a un hospital es, además de su ingreso hospitalario o de urgencias, siempre les van a poner una solución a través de una canalización de vía periférica. Y pues uno pensará que a lo mejor ese suerito, esa solución que nos están administrando, pues no influye mucho. Ya veremos que eh, es de las principales estrategias terapéuticas en varias situaciones de urgencias y también en correcciones muy, pero muy frecuentes que suelen ser a causa de deshidratación. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues vamos a ver en dónde nos encontramos. Primero, recordemos que en la sesión previa introdujimos el concepto de homeostasis como una capacidad que tenemos para mantener en cierto intervalo de constancia nuestras variables fisiológicas en el medio interno y que a su vez decíamos que el medio interno no es otra cosa más que líquido extracelular. Pues ya, de entrada, un líquido extracelular nos habla de que forma parte de un líquido corporal. Y aquí es donde nosotros nos localizamos. ¿Ok? Recuerden que de todas las variables fisiológicas que nosotros queremos mantener en un cierto rango fisiológico, de los más importantes va a ser el volumen de agua corporal. ¿Ok? También introdujimos el concepto de balance de masas, es decir, aquella ley que nos dice que todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, tiene que ser directamente proporcional o exactamente igual a la misma cantidad de lo que está saliendo por una vía, en este caso de excreción. Nosotros tenemos un balance de agua, así es, y entonces como balance de agua nos interesa saber cuánto ingresa a nuestro cuerpo y cuánto sale del mismo. Entonces, de ingresos globales son dos, pero el más importante siempre va a ser a través de la ingesta de líquidos, a través de la vía oral. El balance global suele ser aproximadamente de 1.500 a 3.500 mililitros. No es una regla a que siempre debamos que tomar 2 litros, que son los que normalmente se recomiendan. ¿Ok? En este caso, con datos del Guyton, vamos a quedarnos con un balance para un adulto promedio de 2.300 mililitros. De esos 2.300, 2.100, 2 litros aproximadamente corresponden a la ingesta. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el resto? Pues viene a partir de las reacciones metabólicas que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo. Si ustedes recuerdan en sus clases de bioquímica, a través de un proceso de respiración celular o la respiración oxidativa, esto siempre nos va a dar dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. Entonces, esta agua que se está produciendo o agua metabólica es la que nos da los 200 mililitros restantes, pero realmente es una cantidad pues muy mínima que no suele tomarse de importancia, ya que el metabolismo suele mantenerse en condiciones constantes a pesar de estar respondiendo a
estímulos externos y a pesar de que se puede incrementar o disminuir, no va a generar un cambio considerable en la cantidad. ¿Qué sí es considerable? La ingesta a través de la vía oral. De aquí la importancia a que si nosotros en un día, en una semana o a lo largo de nuestra vida no ingerimos adecuadamente líquidos, pues a la larga podemos ir echando a andar mecanismos de compensación que en algún momento pueden estarnos jugando en contra y desarrollar mecanismos fisiopatológicos. ¿Ok? Entonces, esos son los ingresos. Dijimos que lo que ingresa debe que ser exactamente igual a lo que se pierde. ¿Ok? Y en este caso, las pérdidas las vamos a clasificar en dos. Las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles. Como su nombre los dice, es lo único que se diferencian es solamente si nos damos cuenta o no de que estamos perdiendo líquido. Entonces, pérdidas sensibles son tres. El más importante es a través de la orina. ¿Ok? ¿Por qué a través de la orina? Porque esto, al producirse por los riñones juegan un papel muy importante en el control. Vamos a ponerla con otro color. Los riñones controlan el volumen urinario o gasto urinario diario, o también llamada diuresis. Controlan. Mientras que otras pérdidas menos importantes pueden ser a través de las heces y a través del sudor. ¿Ok? De esto, pues también nosotros nos damos cuenta, somos conscientes. A lo mejor las heces no siempre van a tener la misma consistencia, pero siempre hay un volumen de agua dentro de estas. Con el sudor, pues ni se diga. Ahora, ¿a cuánto corresponde cada uno de los volúmenes de estas pérdidas sensibles? Dijimos que el más importante es la orina. La orina, considerando esta tabla de Guyton, nos dice que es de 1,400 litros diarios, aunque la uresis normal va de 0,5, uresis normal, va de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo, ¿ok? Por hora. Eso es lo que normalmente deberíamos de producir. Ya un valor más aterrizado, ya que pues no todos solemos pesar lo mismo, ¿ok? En el caso de las heces y el sudor, ambos van a tener un volumen de 100 mililitros, ¿ok? Pero podrían modificarse en ciertas situaciones que ahorita vamos a comentar. Vamos ahora con las pérdidas insensibles, de aquellas de las que no nos damos cuenta. Pues aquí tenemos dos, a través de la respiración o a través de los pulmones y a través de la piel. A través de estas pérdidas se van a dar a través de evaporización. ¿Ok? Nosotros cuando exhalamos, aunque no nos demos cuenta, estamos sacando vapor. ¿Cuándo podría ser un poco evidente esto? Cuando nos encontramos en épocas de frío, nos subimos a nuestro coche o nos encontramos cerca de la ventana de nuestra casa y exhalamos. Y si ustedes se dan cuenta, se forma una pequeña capa de vapor. Pues bueno, ese vapor siempre lo estamos sacando y corresponde a 350 mililitros. ¿Qué otra pérdida insensible tenemos a través de la piel? Y ustedes me podrán decir, oye, Fer, ¿y eso no es el sudor? No, porque el sudor es cuando tú estás perdiendo líquido, pero eso, en un estado líquido, ¿vale? Tú te das cuenta, tú lo sientes, tú sabes cómo te va rozando una gotita de sudor a través de tu frente. Mientras que la parte de evaporación, igual no nos volvemos a dar cuenta. Si nosotros nos pusiéramos bolsas de plástico encima de nuestra piel, nos enrolláramos, a lo mejor y sí veríamos cómo eventualmente se va a ir formando mayor cantidad de agua, pero es por la pérdida de vapor. ¿Ok? Igual corresponde a 350 mililitros. Ahora, esto corresponde a estados basales de un individuo prototipo que ya hemos comentado que corresponde a un hombre que pesa 70 kilogramos y mide 1,70 de altura. Vamos a ver los factores de corrección para cada uno de las edades y sexos correspondientes. ¿Vale? Ahora, otra cosa, estos valores no son absolutos y también se pueden modificar en otras condiciones más fisiológicas y fisiopatológicas. Por ejemplo, veamos qué es lo que sucede durante el ejercicio intenso y prolongado. En este momento, el cuerpo
está produciendo demasiado sudor. Vean cómo el sudor, de ser de 100 mililitros diarios, se va a incrementar hasta 5 litros que podemos producir por el simple hecho de hacer ejercicio de una forma vigorosa. Actualmente, con el calor, nosotros también evaporamos o eliminamos calor a través de evaporación. Entonces suele incrementarse las pérdidas insensibles a través de la piel, pero también producimos más sudor. Mientras que vean, durante el ejercicio intenso, ya no es tan importante la pérdida a través de la orina, porque en ese momento, acuérdense que el cuerpo es sabio y por el principio de interdependencia, cuando estamos en el ejercicio, lo que queremos es activar a los músculos. En ese momento no nos interesa orinar, ¿ok? Y mucho menos defecar. Ahora, vámonos a estados fisiopatológicos. ¿Cuándo creen ustedes que podrían incrementarse otras pérdidas y cuál de ellas sería? ¿Con la diarrea? Exactamente, una diarrea que se caracteriza por evacuaciones líquidas en más de 3 ocasiones, ¿ok? Y pues de abundante contenido líquido, ¿vale? Pues vamos a tener un mayor volumen de excreción a través de las heces. Ahora, ojo, acuérdense que hablamos de un balance. En los pacientes que tienen diarreas muy profusas, la primera línea de tratamiento es mantenerlos hidratados, darle líquidos si es que tolera la vía oral a través de la ingesta o, en su defecto, a través de una vía periférica, ponerle susurito a través de un catéter. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra que se les venga a la mente? ¿Qué se imaginan Con- que pasa con un individuo quemado? Lo siento. Un paciente gran quemado, ¿qué creen que pase con él? ¿Qué También barrera? sufren Ajá, sí, adelante. ¿Qué una, estaremos bueno, perdiendo con la quemadura? igual pues se deshidrata severamente, ¿no? Ok, Por muy bien. por la gran quemada, por así decirlo. Vale, sí. Cuando tenemos una gran quemadura, se pierde una gran extensión de piel. Y entre las funciones de la piel que tenemos es que evita la rápida evaporización. Además, una quemadura implica una transferencia de calor que también va a favorecer la propia evaporación. Entonces, en los individuos quemados, de las primeras cosas que se tiene que hacer es la herida. Si es que no está contaminada y demás, le podemos poner suerito fisiológico, solución, para mantenerla, entre comillas, hidratada o en un estado húmedo y que, pues bueno, se trate de corregir lo más pronto posible porque una extensión considerable va a favorecer que se pierda demasiado por evaporación, ¿vale? La piel, entonces, normalmente nos ayuda a que no perdamos agua de forma importante a través de evaporación. Muy bien. Y así existen muchas otras situaciones más. Cuando nosotros le peguemos a los riñones, ya sabemos que de entrada también va a afectar el egreso. Entonces, por ejemplo, en un individuo con enfermedad renal crónica, no le sirve el riñón. Entonces, ¿qué creen que pase con ese balance? ¿Va a ser un balance positivo o un balance negativo? La orina es el principal mecanismo para la eliminación, para los egresos. Si ya no estoy eliminando mucho, ¿qué va a pasar con el paso del tiempo? Con ese líquido que no puedo eliminar. ¿Para acumular? Se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando, ¿verdad? Y entonces el nefrópata o el paciente que tiene enfermedad renal, a la larga pues va a empezar a hacer edema generalizado de todo el cuerpo porque pues está reteniendo líquido. ¿Por qué no lo puede eliminar? Porque el riñón no está funcionando adecuadamente. Oye, Feri, ¿no lo puede compensar a lo mejor las heces y el sudor? La verdad es que no, porque dijimos que el principal mecanismo que controla
El egreso es el riñón. ¿Y quién dijimos que es el principal mecanismo de ingresos? La ingesta. Muy bien, la ingesta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tenemos una adecuada ingesta, Los líquidos ingeridos. exacto, los líquidos ingeridos, cuando no tenemos una adecuada ingesta, pues a lo mejor vamos a caer en un estado de deshidratación cuando disminuye el agua corporal. Ok, muy bien. Yo creo que queda claro hasta ahora. Y solamente vean acá abajo, estos valores es el cálculo de ingesta de agua recomendada según sea el caso. Vean que no va a ser lo mismo para un adulto, para un niño y para un lactante. Si ustedes incluso lo ven, van a decir que por qué al lactante y al niño le corresponde una mayor cantidad respecto a kilogramos que a un adulto. Bueno, pues ahora vamos a hablar de el agua corporal total que tenemos dentro de nuestro organismo. Y vemos que uno de los principales determinantes, si no es que el más importante, es la edad. Veamos en esta tabla cómo nosotros cuando estamos en la vida intrauterina como un embrión y un feto, somos hasta el 90% agua. Y conforme nosotros pasamos a la vida extrauterina como un recién nacido, disminuimos a un 80%. Durante la edad pediátrica tenemos un 70% y mientras más llegamos a la etapa adulta y a la vejez, va a ir disminuyendo este valor de agua. Entonces, algo me dice que la cantidad de agua es proporcional a la edad que tengamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, cuando nosotros llegamos en un estado de pubertad y adultez, vemos cómo el cambio va a ser un poco más significativo. Hasta acá, el único determinante es la edad. Pues a partir de la pubertad, el sexo también va a jugar un papel importante. Pues no va a ser el mismo desarrollo en masa magra y en masa grasa de un hombre y una mujer. Las mujeres por lo general desarrollan más un tejido graso y los hombres desarrollan más un tejido magro muscular. Esto en respuesta a la descarga de hormonas sexuales que se dan en su momento. Por lo tanto, de la pubertad en adelante y durante la etapa adulta vamos a considerar que un hombre va a tener 60% de agua y una mujer va a tener el 50% de agua. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Acuérdense, los adipocitos, que son quienes conforman el tejido graso, están llenos de lípidos, no de agua. ¿Ok? Y entonces, al tener la mujer mayor proporción de grasa, pues va a disminuir la cantidad de agua que puede estar, por así decirlo, almacenando. ¿Ok? Ahora, esto es a partir de la pubertad y durante un estado de juventud e incluso el adulto maduro. Pero ¿qué pasa cuando llega la vejez? Cuando llega la vejez ocurre un fenómeno que se llama sarcopenia. Sarcopenia. Sarco, músculo esquelético o masa magra. Penia, deficiencia. Entonces, por el simple hecho de envejecer, todos vamos a perder masa magra. Ya dijimos, la masa magra tiene gran cantidad de agua en comparación con el tejido graso. Entonces, a partir de los 60 años, vamos a restarle un 5% según sea el caso. Entonces, si tenemos a lo mejor una mujer de 65 años, el porcentaje de agua que ahora va a tener va a ser de 45%. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Buenamente todo bien. Ok. Vamos con el tercer factor, ok, que es el grado de adiposidad. Este previamente lo explicamos. Los adipocitos contienen lípidos en vez de agua. Entonces, si tenemos un individuo que tenga sobrepeso y más que nada obesidad, pues la distribución de tejido graso va a ser mayor en comparación con el tejido magro. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con un paciente que tenga obesidad, le vamos a restar otro 5% extra. ¿Ok?
Y por último, hay factores que son patológicos, ¿ok? Estos ya no, vaya, pues ya no nos vamos a ver a fondo porque son demasiados, solamente consideren que hay situaciones de enfermedad, como lo puede ser estados de fiebre asociados a una enfermedad, donde el incremento de la temperatura acelera la pérdida de agua, entonces hace que disminuya el agua corporal también. Y lo mismo sucede con pérdidas de volumen de forma generalizada, ¿no? Como las deshidrataciones, según sea la causa, pero también puede incrementar si hay retención de agua. Entonces, los patológicos consideren que existen, pero realmente no ahondaremos en ellos. ¿Ok? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cómo podríamos medir el grado de adiposidad con algún índice o valor de, o fórmula de referencia? ¿Qué suelen utilizar ustedes para decir un individuo es obeso o tiene sobrepeso? El índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Excelente. ¿Y cómo lo calculan? Con el peso sobre la estatura al cuadrado. Excelente. Entonces, veamos. Aquí tenemos una comparación, hombre, mujer, delgado, promedio con sobrepeso. Vemos que cuando tenemos sobrepeso, más tejido adiposo y entre más tejido adiposo, menor cantidad de agua. A esa tablita no le confíen tanto los valores. Vamos a quedarnos con los que explicamos previamente acá. ¿Ok? Solamente consideren que de un grado de obesidad en adelante, pues vamos a estar perdiendo 5% según sea el grado de índice de masa corporal. Definimos la obesidad como un índice de masa mayor a 30. ¿Ok? El sobrepeso es de 25 a 30. ¿Ok? Ahora, una persona que sea delgada no necesariamente significa que tenga mayor cantidad de líquido, ¿ok? Esto solamente sería como seguir el juego de la proporción con tejido graso, pero sabemos que incluso individuos delgados, pues no significa que no tengan grasa, ¿vale? Entonces solamente va a aplicar para pacientes que tengan obesidad en adelante, ¿ok? Ahora, vamos a ver si queda claro. Vamos a poner un casito por acá arriba y ustedes me van a decir el porcentaje de agua corporal, porque hasta ahora hemos estado sacando porcentaje, más no la cantidad en específico. Bueno, pues se trata de un femenino de 80 años que pesa 100 kilogramos, ¿ok? Y tiene una estatura de 1,50 metros. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de agua corporal total? Vamos con el paso número 1. ¿De dónde vamos a partir? De la edad y del sexo. Es mujer. ¿Ok? Una mujer adulta promedio, ¿qué porcentaje dijimos que tiene de agua? 50%. 50%. 50%. Ahora, esta paciente tiene 80 años. ¿Qué vamos a considerar ahora? Se le resta 5%. Se le resta un 5%. Muy bien. Y ahora, ¿tendrá obesidad? ¿Qué dicen? Sí, ¿Sí? ¿De cuánto les da el índice de masa? 100 kilogramos y mide 1,50. me sale 44. Bien, claro que sí 44. tiene obesidad. Entonces, ¿con qué porcentaje de agua corporal nos vamos a quedar? 40. Muy bien, al menos el 40% es agua. Ahora sí, ese es el porcentaje, pero ahora nosotros queremos saber cuántos litros de agua corporal total tiene, es decir, el volumen que se da en litros. Y acuérdense que un litro de agua es exactamente igual a 1 kilogramo de agua, esto por la densidad específica que tiene pues este líquido. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiene ahora sí de agua corporal total en volumen? De los 100 pesos, de los 100 kilogramos que pesa, perdón, ¿cuántos son de agua?
40. 40. Oye, 40 litros. Y así es. Vean que no es tan fácil como nos lo plantean luego los libros de fisiología, que para todos va a ser 50 y para todos va a ser 60, ¿no? Tenemos que aterrizar a datos un poquito más, pues, reales. Vamos con el siguiente caso. Es un masculino de 3 años que pesa 25 kilogramos y mide 1 metro con 10. ¿Qué dicen? ¿De dónde partimos? ¿De la edad? Ok, partimos de la edad, 3 años. ¿Qué porcentaje tendrá? Un 70%, ¿vale? 70%. Para 70%. pediátricos, 70%. ¿Nos importa el sexo para este individuo? No. No, ¿verdad? No. Porque todavía no llega a la pubertad. Aquí, hombres y mujeres son iguales. ¿Ok? Y pues el índice de masa corporal aquí no es tan fácil de sacar, porque para pediátricos, vaya sorpresa, todo se maneja muy minuciosamente. Y para eso hay unas tablitas, ¿ok? Que nos ayudan a obtener las desviaciones estándar. Yo creo que en algún momento han visto cartillas de vacunación o han visto estas tablitas que son como cuadriculadas con unas rayitas que se ven como que así. Se ven así, muchas rayitas. Si no, pues luego pueden googlear desviaciones estándar en peso y talla de pacientes pediátricos y ahí ya van a poder darse cuenta. ¿Ok? Pero supongamos que nada más nos quedamos con estos datos, no tiene obesidad. ¿Qué porcentaje de agua va a tener? Pues el 70. Ok, el 70 y de 25 kilogramos, ¿cuánto tiene de agua? 17.5. 17.5. 17.5. Y vean, es mucho más agua que lo que podría tener un adulto mayor de forma proporcional. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí saben Sí. de dónde salieron los cálculos? No. ¿De dónde salió el 17.5? El 17.5. Ah, es lo que corresponde. El individuo pesa 25 kilogramos. Y si él le corresponde el 70% de agua corporal total, nada más hay que sacar el cálculo. 25 por 0.7. ¿Sí les dio eso? 17.5. Sí, sí es esa. Ok. Eso es lo que tiene de volumen de agua. Litros de agua corporal total. Muy bien. Ahora sí. Yo también tengo una pregunta. Bueno, Ujú. el primer caso, ¿por qué 40%? Ah, muy bien. Vamos para allá. Lo repetimos. Se trata de una mujer de 80 años. Acá comentábamos que una mujer en edad adulta promedio, sin llegar a la vejez, tiene 50% de agua. Vamos a partir de este 50. Pero resulta que tiene 80 años. Dijimos que después de los 60 llega la sarcopenia, pérdida de masa muscular, y le restamos 5%. Hasta ahora vamos 45. Y de esos 45, nada más faltaba ver si tenía obesidad. Se calculó el índice de masa corporal, es mayor a 30 y le restamos otros 5. Y nos queda que de al menos 40% es su agua corporal total. ¿Sí respondí a tu duda? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a continuar. Vean, hasta aquí nosotros sabemos cuánto tenemos de agua, pero no sabemos cómo se distribuye dentro de nuestro cuerpo. Nosotros no somos solamente una bolsa que está llena de agua, no somos un globo, ¿ok? Hay que saber cómo es que se va a distribuir esta. Entonces, el agua dentro del cuerpo se va a dividir en dos grandes compartimentos. El líquido intracelular, es decir, líquido que está dentro de las células limitadas por membranas celulares, y este corresponde hasta un
60%. Y el líquido extracelular, que es el medio interno, es todo el líquido que encuentra fuera de las células, pero dentro del organismo, y este corresponde al 40% restante. Vean que el líquido extracelular a su vez se puede dividir en intersticio, en plasma y en líquido transcelular. El intersticio es todo el líquido que está rodeando a las células en la matriz extracelular, si es que ya llevaron histología, ¿ok? Pero que no se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Y este corresponde a un 75%, ¿ok? Después viene el plasma, que es todo líquido que se aloja dentro de los vasos sanguíneos, el componente acuoso, ¿ok? Y este corresponde a un 20%. Y por último tenemos a un líquido llamado transcelular, que corresponde al 5%, y este líquido transcelular es todo aquel que se encuentra entre tejido epitelial, y por ejemplo aquí incluimos el líquido peritoneal, el líquido pleural, que está rodeando los pulmones dentro de la pleura, el líquido pericárdico. Estos en conjunto les vamos a denominar líquidos de cerosas. También tenemos al líquido sinovial, el de rodillas, y el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra pues dentro del aparato ventricular y en el canal medular, ¿ok? En nuestro sistema nervioso central. Ahora, algunas bibliografías omiten este volumen de líquido transcelular, ya que pues la dinámica a veces suele ser un poquito compleja y se aborda en temas individuales. Por lo tanto, podemos decir que el plasma se puede llevar al 25%, a pesar de que el líquido transcelular sea un ultrafiltrado de este mismo, del plasma. ¿Ok? Se puede decir que es como que un derivado y por eso es que a veces no lo consideran. Para términos sencillos, vamos a considerar intersticio 75 y plasma 25. Y el transcelular, si lo quieren calcular, adelante, pero por tiempo y practicidad lo omitiremos. Entonces vamos a ver si queda claro. Vamos a recordar la cantidad que tenemos en nuestra paciente de 80 años, que son 40 litros de agua, ¿ok? Esa paciente tiene de agua corporal total 40 litros. De esos 40 litros, ¿cuánto es líquido intracelular y cuánto es extracelular? Intracelular es el 60%, extracelular el 40%. El intracelular es de 24 y el extra es de 16. De 16, muy bien. Ahora, el extracelular dijimos que solo lo podemos dividir, que es el intersticio y el plasma. ¿Cuánto tendríamos de intersticio? De este 16, ahora corresponde al 75%. ¿12 litros? Muy bien, 12. Y de plasma, pues serían los 4 restantes, ¿no? Vean que aquí 75, también lo podrían transpolar a 3/4 y acá el plasma a 1/4 restante. Y eso es lo que tendría de líquido, pues, esta paciente. Ya ustedes podrán calcular con el otro caso que manejamos. Bien, ahora, otra cosa que tendremos que considerar es que estos compartimentos no van a estar llenos de líquido que esté atrapado y que no se pueda movilizar. Hay una cierta cinética y transferencia entre ellos. Y aquí recuerden esto, muy importante. El primer compartimento que siempre se modifica en respuesta a estados fisiológicos como patológicos es el plasma, ya que la sangre con los vasos sanguíneos se comunican con toda la economía del cuerpo, ¿ok? Suele ser el primer sitio
nosotros vamos a ver si hay cambios, es decir, si empieza a disminuir el volumen o si empieza a incrementar el volumen. ¿Ok? En segundo lugar, el compartimiento que se modifica es el intersticio. ¿Ok? Entre estos dos, lo único que los separa es una capa que se llama endotelio vascular. El endotelio vascular es la capa más profunda de los vasos y principalmente en los capilares, que son los vasos de menor calibre, es donde se da ese intercambio. Estos tienen unas ventanitas o también llamadas fenestraciones que permiten libremente el flujo de líquido. Y ese flujo de líquido se va a dar gracias a presiones hidrostáticas y presiones oncóticas. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué el último en modificarse es el líquido intracelular? Porque el líquido intracelular se encuentra aislado por la membrana celular, que es una bicapa lipídica. Esta no tiene fenestraciones, este es mucho más complicado que pueda generar cambios en el flujo de agua. Y el tipo de transporte de agua que se va a dar a través del intersticio y el líquido intracelular es la ósmosis. Y la ósmosis se va a dar gracias no a presión hidrostática y presión oncótica, sino a un término que se llama tonicidad, ¿ok? Que depende de la concentración de solutos. Entonces, nuevamente, el primer compartimento que se modifica ante cambios es el plasma. En segundo lugar, el intersticio. ¿Cómo se separan estos? Entre endotelio vascular y el movimiento se va a dar gracias a presiones hidrostáticas y oncóticas. Mientras que entre el intersticio y el líquido intracelular va a ser difícil que se genere un cambio de forma inmediata porque tenemos la bicapa lipídica separando la membrana celular. ¿Ok? Y el tipo de movimiento de agua que se va a producir entre estos es la ósmosis. Y ese se va a dar gracias a diferencias de concentración por un proceso llamado tonicidad. ¿Ok? Ahora veamos que la composición de cada uno de estos grandes compartimentos no va a ser la misma. Permítanme borrar lo que ya está. Vean. Si nos vamos ya con composición, vamos a ver que entre el plasma y el intersticio, ambos son extracelular. Vean cómo están las ventanitas de los capilares. No hay tanto cambio. Vemos que tenemos la misma cantidad casi de sodio, acá de sodio, de cloro. ¿Qué es lo único que le notan de diferente entre la composición de plasma y el intersticio? ¿Qué le ven por ahí? En el plasma hay proteínas. Exactamente. Muy bien. Entonces, en las proteínas, estas normalmente no suelen escaparse de los capilares, ya que este endotelio, las proteínas tienen carga negativa, pues este endotelio capilar también tiene carga negativa. Por lo tanto, negativo y negativo se repelan y pues hace que las proteínas pues no puedan pasar tan fácilmente como el resto de electrolitos a través de esta misma membrana. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues en el intersticio la cantidad de proteínas que vamos a tener pues es mínima. Y ahora, ¿qué es lo que notan de diferencia entre el líquido intersticial y el líquido intracelular? Aquí sí es muy evidente el cambio, ¿verdad? Vemos que abunda en el líquido intracelular cationes, el potasio, ¿ok? Y el anión abundante intracelular es el fosfato y las proteínas. Mientras que decíamos que acá en el intersticio no hay proteínas y el entonces anión más importante va a ser el cloro. ¿Quién es el cation más importante? El sodio. Entonces tenemos mucho sodio afuera, mucho potasio adentro, mucho cloro afuera y muchos fosfatos y proteínas adentro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora cómo es la composición a detalle de estos principales solutos. En su momento nos vamos a aprender todos, pero los que más nos van a interesar son los siguientes electrolitos. Vamos a iniciar con el sodio. El valor normal del sodio, siempre acuérdense que cuando consideramos valores de laboratorio normales para enfocarnos en diagnosticar o en tomar una estrategia terapéutica, es algo extracelular, algo que podemos medir. Rara vez nosotros en la vida clínica vamos a medir algo que sea intracelular, porque para poder hacerlo necesitamos de todo un laboratorio y de sistemas que nos permitan monitorear el interior de la célula. ¿Ok? Entonces, siempre todos los valores de laboratorios que nos reporten va a ser desde el líquido extracelular. Y aquí sí, el sodio, el valor normal
extracelular es de 135 a 145. ¿Ok? Mientras que intracelular, este lo vamos a encontrar en 15. Ese es el catión, carga positiva, más abundante del líquido extracelular. Después viene el potasio. El potasio es el catión más abundante, pero del líquido intracelular. En el extracelular, y aquí sí hay que cuidar muy bien la concentración de potasio, este va a ir de 3.5 hasta 5 equivalentes o en alguna bibliografía hasta 5.5. Mientras que en el líquido intracelular este se va a tener una concentración de 140. Después viene el cloro, anión extracelular más abundante, que casi siempre va de la mano con el sodio. Su valor normal va de 98 a 108. ¿Ok? Vean que es fácil de recordar más o menos los números. E intracelularmente, este lo podemos encontrar en 18. ¿Ok? Vamos ahora con otros, que puede ser el calcio. El calcio lo veremos más en sinapsis y en contracción muscular, pero el calcio también está más abundantemente en el líquido extracelular. A pesar de que el calcio se almacene dentro del retículo sarcoplásmico, no está libremente en el citoplasma, pues como si nada, ¿ok? Entonces, el calcio intracelular tiene una concentración muy, pero muy, muy mínima. Vean que es 0.0001 del calcio total iónico, mientras que extracelular, este lo podemos encontrar hasta 1.2. El calcio total extracelular va a ir de 8.5 a 10.5. Bien, y pues ya tenemos otros solutos que aquí en esta tabla pues los pueden encontrar. Los más importantes para esa sesión, sodio, potasio y cloro. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo bien. Muy bien, entonces cuando nosotros encontremos valores por encima de estos intervalos, le vamos a agregar el prefijo hiper. Y si es de sodio, hipernatremia. Si es de potasio, hipercalemia. Si es de cloro, hipercloremia. Si están por debajo de este rango, les vamos a agregar el prefijo hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia, según sea el caso. ¿Ok? Ahora, cuando el laboratorio nos reporta a lo mejor un valor de 140 para el sodio, uno puede pensar, pues está normal, y de primera instancia, pues sí lo podría hacer, pero tenemos que asegurarnos de que el plasma esté corregido. Acuérdense que la muestra se toma del plasma, ¿ok? Y acuérdense que en el plasma hay proteínas. Y vean acá, el sodio en plasma, acá marca 142, mientras que un plasma sin proteínas, por ejemplo, con el intersticio, sería de 153. ¿Qué es lo que está haciendo normalmente las proteínas? Como las proteínas tienen carga negativa y dijimos que el sodio tiene carga positiva, normalmente las están como que abrazando, las están arrestando. Poquito, pero lo están haciendo. Si nosotros quitamos esas proteínas porque queremos saber el valor absoluto del sodio, vean cómo este va a incrementar. Con este ejemplo y ciertas entidades patológicas que suelen modificar solutos, que suelen atrapar, por así decirlo, a estos solutos, es importante corregir el plasma. Entonces, en los líquidos corporales no solamente hay iones y micro y macronutrientes como los hemos visto, también encontramos lípidos, encontramos proteínas, encontramos glucosa. Y estos solutos suelen modificar el total de solutos que podemos encontrar. Por eso es que hay que corregir el plasma. Vamos a poner un ejemplo de esto. Cuando nosotros queremos saber la concentración del soluto sin proteínas, es la concentración del soluto en plasma, ¿ok? Entre 0.93. Vamos a explicar esto. Pensemos que todo esto, iones, lípidos, glucosa, proteínas, etcétera, todo lo que encontremos de solutos en plasma forman un 100%. Este plasma se llama corregido, plasma sin proteínas.
Pues nosotros le queremos quitar ese porcentaje de proteínas que pueda interferir, porque ya vimos que abraza o arresta a esos solutos. Pues normalmente las proteínas y el resto de solutos que arrestan nos quitan un 7%. Entonces, si yo quiero soluto en plasma sin proteínas o sin solutos que arrestan, ¿cuánto le voy a quitar a este 100%? Para que no nos estorben. El 7%. 7. El 7%, y entonces nos va a dar 0.93. Entonces, esa fórmula lo que nos va a decir es que del 100%, 0.93 es porque ya le estoy quitando esos solutos que están abrazando. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí le van siguiendo el hilo? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces vamos a ver si queda un poquito claro. Tenemos el siguiente caso. Es un paciente con hiponatremia, porque nos reporta el laboratorio 127,000 equivalentes por litro, e hiperproteinemia. Las proteínas están elevadas por alguna razón, hasta del 22% del volumen plasmático. La pregunta es, ¿realmente es una hiponatremia? ¿Ustedes qué opinan? Hay que hacer el cálculo todos. Entonces, soluto en plasma sin proteínas es igual, soluto en plasma sin proteínas es igual al soluto en plasma que nos reporta el laboratorio, 127. Y este lo vamos a dividir entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto lo dividimos? Entre 0.93. Ok, eso lo dividíamos si las proteínas estuvieran normales, ¿no? Con el resto de solutos. Pero vean, tenemos hiperproteinemia. ¿De cuánto? Del 22% del volumen plasmático. Entre 78. Muy bien, en 78. Si aquí el 100%, en vez de ahora ser 7, son 22, ¿qué dijimos que le hacíamos? Le restamos 100 menos 22 y nos da 78. Entonces, esto lo dividimos entre punto 78. ¿Y cuánto nos da? 162.82. 162,8. Y la pregunta es, ¿realmente es una hiponatremia? ¿Qué opinan? No, es una hipernatremia. Ah, ¿verdad? Es una hipernatremia. Y si ustedes se hubieran basado nada más con el valor del laboratorio, ¿qué es lo primero que hubieran hecho? Le pasan una solución salina, ¿no? Y si le hubiéramos pasado la solución salina, dicen, no, pues primero tenía que haber corregido, ¿ok? Entonces, este ejemplo puede ser un poquito exagerado, pero no es infrecuente que suceda. Vean, de los solutos que suelen modificar y que hay que corregir, lípidos. ¿Cuántos pacientes en nuestro país no tienen dislipidemias? ¿Cuántas personas no tienen dislipidemias, problemas de ¿Puedes triglicéridos y repetir? colesterol? Porque se está trabando un poco. Ah, claro. ¿En qué parte, perdón? Ah, lo de hace 10 segundos. Ahora bueno, los demás sí me escuchan, perdón. Sí, sí, te escucho bien. Sí, sí se escucha. Ok, bueno, les comentaba que este ejemplo, si bien estaba un poquito exagerado, no es raro pensar que se presente de forma frecuente. Les decía que entre los solutos que suelen modificar los electrolitos están los lípidos, las proteínas y la glucosa. ¿Cuántos pacientes, cuántas personas en nuestro país no existen que tengan diabetes, alteración de glucosa, obesidad, dislipidemias, alteración de lípidos y alteración de las proteínas, como por ejemplo hepatópatas, nefrópatas, etcétera, etcétera? ¿Y cuántos de estos además no comparten todas estas patologías? No es como que nada más tengan una, pues son demasiados. Entonces, este concepto me gusta introducirlo ya que nos da un panorama un poquito más amplio de que antes de antes de confiarnos con un valor de laboratorio reportado, siempre hay que corregirlo. Y aquí están las fórmulas en específico
para corregirlo según sea el caso, según lípidos, según proteínas y según glucosa. ¿Ok? Y todo esto tiene su principio en el concepto de plasma corregido. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí queda claro esta parte? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Ahora, los líquidos corporales, al ser agua, el solvente y al tener varios solutos, pues se conforman como soluciones. Y una solución, para expresarse, utiliza el concepto de concentración. La concentración de una solución no es otra cosa más que la relación que existe entre la cantidad de soluto respecto a la del volumen de esa solución. ¿Ok? Para saber qué tan concentrada está. ¿Ok? En fisiología utilizamos unidades muy, pero muy, muy pequeñas. ¿Ok? Entonces, para poder comprenderlas, necesitamos partir del concepto de mol. Y para entender el mol, vamos a poner la siguiente situación. Si yo quisiera saber cuántas manzanas hay en un kilogramo, aproximadamente serían de 4 a 5 manzanas. Pero esto es igual a un kilogramo. Pero si yo quisiera saber cuántos cacahuates hay en un kilogramo de estos, pues aquí van a ser muchísimos, ¿ok? Muchísimos más. Por lo tanto, el concepto de mol va más orientado a poner un número estándar de partículas, que en este caso son las unidades, es decir, que si yo quiero hablar de 4 manzanas, yo compare el peso de 4 manzanas con 4 cacahuates y ya no esté partiendo de un kilogramo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el mol? Es el peso molecular relativo de una sustancia que se expresa en gramos. Representa un número estándar, lo que yo les decía. En vez de tener varias unidades de manzanas y varias unidades de cacahuates, vamos a estandarizar una unidad particular, que es el número de Avogadro, que corresponde a 6.02 por 10 a la 23. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. En un mol de glucosa nos dice que pesa 180 gramos. ¿Y cuántas moléculas de glucosa va a haber? 6.02 por 10 a la 23. ¿Ok? Ahora, si yo quiero saber cuánto pesa un mol de cloruro de sodio, este va a ser de 58.5, donde 23 corresponden al sodio y 35.5 corresponden al cloro. ¿Ok? ¿Cuántas moléculas va a haber? 6.02 por 10 a la 23. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? El peso molecular. ¿Qué es lo que se mantiene constante y se estandariza? El número de partículas. ¿Ok? Entonces, a ver si alguien me quisiera decir cuántas unidades hay en un mol de manzanas, ¿cuántas me van a decir? 6.02 por 10 a la 23 Muy manzanas. bien, 6.02 por 10 a la 23 manzanas. Digo, puede sonar chistoso, pero es más fácil de entender. Y si fueran de cacahuates, ¿cuántos serían? Mismo. Es lo mismo, 6.02 Igual. por 10 a la 23. Exactamente. Muy bien. Entonces yo creo que ya queda más claro el concepto. ¿Ok? Ahora lo único que está variando es el peso que es en gramos. Y a partir de los moles, nosotros podemos expresar la concentración de una solución, porque ojo, el mol es una unidad de masa. Y dijimos que la forma de expresión de una concentración es masa sobre volumen. En este caso, las formas de expresión son molaridad con R, que involucra moles por litro de solución, y la molalidad, que es moles, pero por kilogramo y solamente del solvente. El solvente es el puro líquido con que se va a mezclar el soluto, y la solución es porque ya va tanto el líquido como el solvente. ¿Ok? Bueno, el soluto como el solvente. ¿Vale? Entonces, molaridad con R es con litros y molalidad con L es con kilogramos. ¿Vale? Ahora,
¿Existen diferencias? Pues como los valores en fisiología son muy, pero muy, muy pequeños, la verdad es que los podemos utilizar de forma indistinta. Entonces no hay tanto problema con ello. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo bien. Muy bien. Ok. Entonces, otras formas de expresión, por ejemplo, los miliequivalentes, estos se utilizan para hablar de los reportes, por ejemplo, del laboratorio, lo que comentábamos. Eso que decíamos del sodio de 135 a 145 son miliequivalentes por litro, ¿ok? Y así, pues con otros solutos más suele aplicar. Ahora, ¿qué es un equivalente? Pues esto va a representar la valencia de moles, pero específicamente de aquellos que tengan pues carga. Entonces solamente aplica para los iones. Los iones son solutos que tienen carga, ¿ok? Vean, un equivalente, valga la redundancia, va a ser igual a un mol. Un mil equivalente es igual a un milimol. ¿De qué depende? De la valencia. Entonces tendríamos que multiplicar el mol por la valencia. Y para esto recordar que tenemos iones monovalentes, como es el sodio y potasio, cationes, y cloro y bicarbonato, aniones. Pero también tenemos divalentes, es decir, que tienen dos electrones de valencia, como calcio, magnesio y fosfato. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les preguntara cuántos mil equivalentes hay en un mol de calcio, ¿ustedes cuántos dirían? 2. 2. Muy bien, 2, porque estamos multiplicando por la valencia del calcio, que es 2. ¿Ok? ¿Y cómo se expresan? A través de normalidad, que es equivalentes por litro. Nosotros utilizamos más los miliequivalentes por litro, porque nuevamente manejamos valores muy, pero muy, muy pequeños. Entonces, eso es importante para términos de concentración de iones, ¿ok? Vamos ahora con otra forma de expresión, que son los porcentajes, ¿ok? Y específicamente porcentajes masa volumen. Estos son importantes cuando veamos las soluciones que se administran, ¿ok? Y estas no son otra cosa más que los gramos de soluto que tengamos por cada 100 mililitros de solución. 100 mililitros también lo pueden encontrar como decilitro, ¿no? La décima parte de un litro, que son 1000 mililitros, son 100 mililitros. ¿Ok? Entonces, el porcentaje nos va a decir cuánto viene acá. Por ejemplo, la solución salina, que viene del 0.9%, que es la solución fisiológica, entre comillas, pues trae 0.9 gramos por 100 mililitros. Si yo quisiera saber cuántos gramos trae en un litro, esto lo voy a multiplicar por 10, ¿están de acuerdo? Porque un litro trae 1000 mililitros. Y entonces, ¿cuánto traería? 9 gramos, porque recorremos el punto decimal. Ahora, por ejemplo, una solución de dextrosa, que la dextrosa no es otra cosa más que la parte dextrógena de la glucosa, solución glucosada al 5%, es porque trae 5 gramos en 100 mililitros. ¿Cuántos gramos trae en un litro? Lo multiplicamos por 10. ¿Ok? Entonces, en 1000 mililitros, ¿cuántos gramos hay? 50 gramos de glucosa. ¿Ok? ¿Alguna duda con los equivalentes y los porcentajes? Todo claro. Muy bien. El siguiente concepto que también tiene que ver con concentraciones es la osmolaridad, solamente que ese es un poquito más complejo. La osmolaridad sí es una unidad de concentración, pero en este caso la unidad de soluto es el osmol. El osmol no es otra cosa más que el número de moles en el cual se va a disociar esa molécula. Por ejemplo, el cloruro de sodio, cuando se pone en un medio acuoso, lo que va a hacer es que se ioniza. Si aquí está juntito, como una sal,
lo que va a hacer es que se separa tanto el sodio, adquiere carga positiva, y el cloro también se separa. Eso se llama proceso de ionización. Adquieren carga, ¿ok? Por el simple contacto con el agua. Y vean, de esta molécula que inicialmente era un mol, ¿cuántos osmoles nos está dando? Un osmol de sodio y un osmol de cloro. Entonces, un mol de cloruro de sodio es igual a 2 osmoles, ¿ok? De esta misma sustancia. ¿Ok? Esto es el soluto, pero nuevamente, como es una unidad de concentración, es la osmolaridad, es el número de osmoles por litro de solución. ¿Vale? Ahora, la osmolaridad junto con el volumen de agua corporal es otra variable fisiológica que también hay que controlar eh, muy estrechamente. ¿Ok? Y para eso introducimos el término o el concepto de osmolaridad plasmática, que es la osmolaridad que tienen normalmente en nuestra sangre. Vean que este se puede calcular a través de la siguiente fórmula. 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más el BUN o nitrógeno ureico en sangre entre 2,8, o este valor, si se quiere sustituir por la urea, lo dividimos entre 5,8. ¿Ok? Según tengan el valor reportado, si es BUN o si es urea. ¿Ok? Esta es la osmolaridad plasmática estándar. ¿Por qué 2 veces el sodio? Porque ya dijimos que por lo general, donde hay un catión, siempre va a haber un anión, que por lo general suele ser el cloro. ¿Ok? Entonces, yo sé que por cada carga positiva de sodio siempre debe que haber una negativa. A eso se le llama principio de la electroneutralidad. Siempre debo que tener el mismo número de cargas positivas que negativas. Entonces, multiplico 2 veces esta cantidad. A esto le sumo la glucosa. Y vean que la glucosa la divido entre 18. ¿De dónde viene este 18? Ah, peso molecular de la glucosa, 180 gramos. Ahí son gramos, ¿ok? Y aquí estoy utilizando miligramos. Por eso es que se convierte en 18. Le estamos quitando un 0. ¿Ok? Y por último, el nitrógeno ureico en sangre o la urea con su respectiva división. Ahora, vean que abajo tenemos el concepto de osmolaridad efectiva. Y la única diferencia con la fórmula previa es que no tiene nada que ver con la urea ni el nitrógeno ureico en sangre. Solamente considera tanto el sodio como la glucosa. Y esta osmolaridad efectiva, más adelante veremos el por qué, es la que realmente me ayuda a producir el fenómeno de ósmosis. Es decir, el movimiento de agua dentro y fuera de la célula. ¿Ok? Por alguna razón, el nitrógeno ureico no contribuye a esta osmolaridad efectiva. Y lo veremos más adelante, ¿no? Otro dato que me gustaría que anotaran por ahí, que no se les olvidara para las siguientes diapositivas, es que la osmolaridad en todos los compartimentos se equilibra. Es decir, si yo quisiera medir la osmolaridad del líquido intracelular con la osmolaridad del líquido intersticial con la osmolaridad del plasma, siempre va a ser la misma. ¿Ok? De aquí que si yo calculo la osmolaridad plasmática efectiva, yo sé que ese valor va a ser exactamente igual al que tendría dentro de las células y por lo tanto yo me puedo aproximar al estado fisiológico celular en ese momento. ¿Cuál es el valor de la osmolaridad plasmática normal? De 280 hasta 300 miliosmoles por litro. ¿Ok? Y el organismo puede todavía compensar situaciones desde 270 hasta 310. Un estado mayor a 310 a veces ya se le conoce como estado hiperosmolar y un estado menor a 270 se le conoce como estado hipoosmolar. Y también respecto a este valor, podemos clasificar a las soluciones, de esas que les ponía como la solución salina, la solución glucosada. Si la osmolaridad es menor a 280, la solución va a ser hipoosmolar, mientras que si la solución es mayor a 300, va a ser hiperosmolar. Y nuevamente, osmolaridad, que no se les olvide, es una unidad de concentración.
¿Ok? Más no es un parámetro funcional. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Todo bien. Muy bien. Pues ahora vamos a ver cómo es que se mueve el agua. No sin antes poner este pequeño ejercicio que está aquí, ya que a veces nos causa un poquito de conflicto. Vean, nos pide calcular la osmolaridad de las siguientes soluciones y de acuerdo a esa osmolaridad, clasificarla respecto a lo ya comentado. ¿Ok? Veamos primero acá. Tenemos una solución salina al 0.9%. Ya dijimos que las expresiones porcentuales se pasan directo a gramos por decilitro y decilitro no es lo mismo que, perdón, decilitro es lo mismo que 100 mililitros. ¿Ok? Esto lo pasamos directo. 0.9 es gramos por decilitro. Pero, ojo, esta solución viene y se mide por litros. ¿Ok? La osmolaridad se mide en litros. Entonces yo necesito considerar litros. Y para involucrar litros, ¿qué es lo que voy a hacer? A este 0.9 lo multiplico por 10 y me da 9 gramos. Y para yo obtener osmolaridad y partir desde gramos, necesito recordar el concepto del mol. Y para sacar los moles, necesito recordar el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular para el cloruro de sodio? 58.5. Entonces, si yo divido 9 entre 58.5, me va a dar el número de moles. ¿Ok? Y me da lo siguiente, punto 1538.4. Y ojo, esos son moles. En fisiología dijimos que utilizamos unidades más pequeñas y por lo tanto nos interesan más los milimoles. Esto lo puedo multiplicar por 1000 o simplemente recorro el punto decimal en 3 posiciones y nos da 153.84. ¿Y recuerdan qué tenía que hacer para sacar la osmolaridad? ¿Qué me interesaba para obtenerla? Saber si ese soluto Saber si era monovalente o bivalente. no, esos son para los ¿Se iones. disocia? Eso, saber si se disocia o no se disocia. ¿Ok? ¿Se disocia el cloruro de sodio? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? En dos, en cloro y en sodio. Entonces voy a multiplicar ese valor por 2 y vean, nos da una osmolaridad de 307.68 o redondeando a 308. Por lo tanto, ¿ustedes cómo clasifican a la solución fisiológica? De acuerdo a su osmolaridad. Pero es molar. Hiperosmolar. Hiperosmolar. Muy bien, es levemente hiperosmolar porque está pasando por 8 miliosmoles. Muy bien, a ustedes se les queda de tarea saber la osmolaridad de una solución glucosada al 5%. ¿Ok? Y pues van a clasificarla si esta es iso, hiper o hipoosmolar. Bien, ahora sí, vamos con el movimiento del agua. Para que el agua se mueva, primero debemos que considerar de dónde a dónde lo va a hacer. Ya dijimos que tenemos el líquido intracelular con el intersticio y aquí a través de la membrana celular ocurre a través de ósmosis, pero también tenemos entre el intersticio y el plasma a través de otros procesos. Vamos a iniciar con la ósmosis. La ósmosis no es otra cosa más que la difusión de agua a través de una membrana semipermeable. ¿De dónde? De un lugar de menor concentración de solutos a mayor concentración de solutos. O también de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua. Y esto porque los solutos, que son osmóticamente activos, tienden a arrastrar a el agua. ¿Ok? Pero de los solutos no todos nos van a interesar. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la osmosis está determinada por la osmolaridad efectiva, esa que nosotros calculamos y excluíamos a la urea. Pero ahora pensemos lo siguiente, la bicapa lipídica pues no se lleva con el agua. Entonces sería muy difícil que las moléculas de agua atravesaran a esta membrana. Por lo tanto, necesito de estructuras que pudieran facilitar el paso de. Para eso voy a tener a las famosas acoporinas, que son poros. Un poro no es más que una proteína en forma de dona
que atraviesa la membrana y que siempre va a estar abierta. Y al estar siempre abierta, pues va a permitir libremente el paso de agua. Las acuporinas no solamente son específicas para el agua, también en algunos tipos de ellas puede pasar glicerol, puede pasar urea, entre otras sustancias. En la siguiente tabla podrán ver las principales acuporinas que se expresan en nuestro organismo y vemos que de estas pues no van a tener la misma localización. Unas de ellas son exclusivas para el riñón, otras van a estar abundantes en los eritrocitos, otras van a depender de hormonas como la arginina vasopresina, específicamente la 2, la 3, ¿ok? Entre muchas otras particularidades y que si alguna de estas acuporinas empieza a fallar, pues podemos tener enfermedades asociadas. Bien, vean, eso es el modelo de una acuaporina, vean que es como si fuera un poro, una dona, que permite el paso libremente y así ya no tiene que batallar la molécula de agua con los lípidos de la membrana. ¿Ok? Ahora, para que yo genere un flujo de algo, dijimos que necesitamos de una fuerza, de un gradiente, y un gradiente no es más que una diferencia de algo. Pues esa fuerza va a ser la osmolaridad efectiva, que realmente va a determinar si el agua se mueve o no a través de estos compartimentos. ¿Ok? Ahora, vamos con el concepto de tonicidad. La tonicidad, también conocida como osmolaridad efectiva, depende de más que la cantidad y concentración de solutos, depende más de cómo se comportan esos solutos, porque no todos van a hacerlo de la misma manera. ¿Ok? Entonces, específicamente nos van a interesar los solutos que no son penetrantes. Y ahorita vamos a tratar de explicar eso. ¿Cómo sé si un soluto es penetrante o no penetrante? A través de un término que se llama coeficiente de reflexión. Y este coeficiente de reflexión, expresado por eta, acá, nos dice que si el coeficiente es igual a 1, significa que la molécula no pasa. El 100% de esas moléculas se reflejan a través de la membrana, no van a pasar. Pero si el coeficiente de reflexión es 0, esto me indica que todo el soluto puede pasar libremente sin ningún problema. Si yo tuviera un coeficiente de reflexión de 0.5, significa que el 50% entra, pero el 50% no entra. Vamos a aterrizar esto a solutos en nuestro organismo. Veamos, por ejemplo, el sodio. El sodio tiene un coeficiente de reflexión de 1, por lo tanto es un soluto no penetrante. Normalmente no puede entrar a la célula. En reposo, el sodio no entra a la célula. Por lo tanto, todo el sodio que yo tenga se va a localizar afuera o en su mayoría. Entonces, si yo nada más pusiera 10 unidades de sodio, pero sin nada de líquido, ¿hacia dónde se va a mover el líquido? De adentro hacia afuera de la célula, porque lo está arrastrando. ¿Ok? Entonces, esta célula eventualmente se va a secar, se va a crenar y disminuye su volumen de líquido intracelular. ¿Ok? ¿Qué pasa con la glucosa? Vean, la glucosa tiene un coeficiente de reflexión de 0, es decir, toda la glucosa entra, pero ya no va a salir. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo 10 de glucosa, los 10 de glucosa van a entrar acá, al líquido intracelular. ¿Y por qué la glucosa entra y ya no sale? Bueno, porque ustedes saben que una vez que entra la glucosa en el citosol, se fosforila glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato ya es impermeable, pero de adentro para afuera ya no se escapa. Entonces, como ahora yo tengo un soluto osmóticamente activo dentro y no puede salir, ¿qué va a pasar con el agua? Va a entrar. Y entonces esta célula va a incrementar su líquido intracelular, se va a hinchar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un coeficiente de reflexión de 0.5? En el caso de la urea, tenemos 10 moléculas de urea. De estas, dijimos que el 50% entra, 5 entran y 5 se quedan afuera. Y yo les pregunto, ¿para dónde va el agua? ¿Cómo queda ese volumen? Quieto. ¿No hay cambio? Exactamente, no hay cambio, queda quieto, ¿no? Como decía. Porque lo que normalmente tendería a entrar
compensa lo que proporcionalmente está saliendo. Entonces, recuerdan que en la fórmula de osmolaridad efectiva omitíamos la urea y el nitrógeno ureico en sangre. Bueno, es justamente porque realmente no me ayuda a generar cambios de volumen. Y vean, la tonicidad describe cambios de volumen en el líquido intracelular, ¿ok? Por eso a veces cuando hablamos de tonicidad nos referimos también a qué tan tenso, qué tan hinchada se ve nuestra célula, ¿ok? Una solución que es hipertónica tiende a disminuir el líquido intracelular independientemente de la osmolaridad. Y una solución que es hipotónica siempre va a incrementar el líquido intracelular, es decir, la hincha. Y acá la seca. ¿Ok? Entonces sí queda ya un poco más claro a qué hace referencia la tonicidad y de dónde viene el término. Sí, todo. Sí. Muy bien. Entonces, ahora lo que siempre causa conflicto, diferenciar entre osmolaridad y tonicidad, porque no es lo mismo. ¿Ok? Veamos acá. Primero, veamos la clasificación de soluciones, si es isosmolar, hiposmolar o hiperosmolar. Vemos acá una solución, una comparación de compartimentos estables, donde tenemos osmolaridad de 300, osmolaridad de 300. De repente yo le pongo acá 10 moléculas de urea, lo que comentábamos, ¿no? Entonces, a lo mejor si en un inicio, al tener moléculas osmóticamente acá, va a jalar agua hacia el exterior, pero eventualmente la urea se distribuye de forma proporcional dentro y fuera. Entonces acá tenemos 5 de urea, 5 de urea. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a haber un flujo de igual magnitud, pero en sentido contrario, y entonces al final los compartimentos se quedan iguales. Y a lo mejor aquí yo le puse una solución hiperosmolar de urea. Es decir, yo le puse una concentración de 320 de urea, pero al final de esos 320, aunque esté muy concentrada, yo sé que 160 se van a quedar afuera y 160 se van a quedar adentro. Y no están generando un cambio en el volumen. Por lo tanto, esa solución es hiperosmolar. Y en cuanto a tonicidad, ¿cómo sería si no generó cambio de volumen? Isosmolar. A ver, pero ¿qué? Tónica. Eso, muy bien, isotónica, muy bien, porque bueno, si osmolar es solamente la concentración, ¿qué tanto? Y tonicidad es el efecto que está generando. Si no genera cambio de volumen de líquido intracelular es iso. ¿Ok? Nuevamente, vamos a poner el ejemplo. Tengo una solución hiperosmolar de urea, porque va a tener 320 de urea. Ya tener más de 300 ya es hiperosmolar. ¿Ok? Ahora, de esos 320, si yo los administro acá, van a quedar 160 y 160. Y va a generar flujo de agua dentro y fuera de la célula. ¿En qué quedamos? No. No, No. ¿verdad? Porque se equilibra. Entonces, si nosotros queremos clasificar esta solución hiperosmolar de urea de acuerdo a su tonicidad, ¿cómo la vamos a denominar? Una solución. Isotónica. Isotónica. Muy bien, Isotónica. isotónica de urea. Y ven, los términos ya son bien distintos. No siempre va a ir hacia el mismo sentido. A lo mejor uno piensa, como tiene mucha urea, va a sacar a la célula. ¿Ok? La va a crenar. Eso es lo que quizás nos imaginamos en un principio, pero siempre para la tonicidad recordar cómo se comporta el soluto. ¿Ok? Si es penetrante o no lo es. ¿Ok? ¿Ya queda un poquito más claro entonces la diferencia entre estos dos conceptos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora sí, veamos. Cuando hablemos de tonicidad, aquí no le hagan caso a esta. Cuando hablemos de tonicidad, vean, una solución isotónica es aquella que no genera cambios en el líquido intracelular. Una solución hipertónica es aquella que disminuye el líquido intracelular, independientemente de la concentración. Cuando sea hipertónica es porque la va a secar.
Y una solución hipotónica es aquella que va a incrementar el líquido intracelular independientemente de su osmolaridad. ¿Ok? Y veamos aquí la tabla comparativa que tenemos. Una solución no siempre, en cuanto a osmolaridad, va a determinar su tonicidad. Y esto grábense. Ya vimos el ejemplo con la urea. No siempre determina su tonicidad. Vean que la excepción es la solución hipoosmótica. Una solución hipoosmótica siempre va a ser hipotónica porque no va a sacar soluto de más para, aunque se comporte como penetrante o no penetrante, nunca va a haber más soluto del que se compara intracelularmente. Por lo tanto, siempre va a ser hipotónica. ¿Ok? Y ya, para la isoosmótica y para la hiperosmótica pueden comportarse tanto hipotónica como isotónica. La hiperosmótica puede ser hipo, iso o hiper, según sea el caso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podríamos aplicar esto? Con la siguiente tablita. Esa es una tabla de las principales soluciones de uso hospitalario en la clínica. Y veamos acá, la solución salina al 0.9%. ¿Cuánto tiene de sodio? 154. ¿Cuánto tiene de cloro? 154. Ya habíamos sacado el cálculo. Osmolaridad de 308. Si yo administro 1 litro de solución, esta es levemente hipertónica, pero bueno, porque se pasa nada más por 8, no la vamos a considerar así, la seguimos considerando como ISO. ¿Ok? Entonces, 1 litro de solución isotónica que yo administra líquido extracelular va a generar cambio en el intracelular. ¿Qué opinan? Si es isotónica, 1 litro de solución salina, ¿dónde se quedará ese litro? ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro, si yo administro 1 litro de solución salina al 0.9% que es isotónica, ¿dónde se queda ese litro? ¿O cómo se distribuye? ¿Entrará a la célula? No, ¿o sí? No, ¿verdad? La película, Quedaría Veamos, ¿no? como hipotónica. veamos acá. Ese sería el ejemplo. Aquí es, si yo administro 1 litro de solución isotónica. Si yo administro 1 litro, lo único que va a incrementar es el volumen del líquido extracelular, que se representa en amarillo. Pero la tonicidad y el intracelular, vean, queda igual. Acuérdense que siempre que sea iso es porque el intra siempre va a permanecer igual. Lo único que va a incrementar es el volumen del extra. ¿Y esto por qué? Porque el sodio y el cloro no van a entrar. Ok, acuérdense del coeficiente de reflexión. Vamos a ver qué pasaría si yo administro 1 litro de solución hipertónica. Si yo administro 1 litro de solución hipertónica, primero, ¿qué va a pasar con el intracelular? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Ese sí a fuerzas disminuye. Y si yo estoy administrando 1 litro y aparte estoy sacando líquido de la célula, ¿cuánto voy a tener en el extracelular? Más de 1 litro, ¿verdad? Porque es el litro que estoy administrando más la cantidad que estoy deshidratando. Exactamente. Ahora veamos qué pasa si yo administro 1 litro de solución hipotónica. ¿Ok? Si yo administro 1 litro, ¿qué va a pasar con el intracelular? Aumenta. Aumenta. Hidrata. Sí. ¿Ok? Entonces expandimos el intracelular. Y si el litro que inicialmente entra por el plasma, el intersticio y el último a la célula, está entrando a la célula, pues en teoría debería de ser menor a 1 litro. ¿Vale? Aquí no tenemos valores absolutos porque no sabemos de qué solución se trata. Pero lo que voy es que si yo administro 1 litro de solución isotónica, ese litro sí o sí, ¿dónde va a quedar? El líquido extracelular. En el Muy extra. bien, en el extra, porque el intra no se va a modificar para nada. ¿Ok? Y es por eso que la solución salina al 0.9% y otras isotónicas son las primeras en indicarse en cualquier trastorno, porque por lo general suelen ser situaciones de deshidratación. Entonces, un individuo deshidratado, lo que tú quieres es expandirle el compartimento que se afecta inicialmente, que es el plasma. Entonces, estas soluciones lo que hacen es incrementar el extracelular sin alterar el intra, porque realmente no sabemos inicialmente cuál sea la entidad patológica. Ya si en su momento se requiere de la corrección, pues se hará. ¿Ok? Entonces,
regresamos con esa tablita, vean. De 1 litro de solución salina al punto 9 que la consideramos como ISO para términos prácticos, ¿dónde queda ese litro? En el líquido extracelular. No entra para nada a la célula. Pero ¿qué pasa si yo administro, por ejemplo, una salina al punto 45? Tiene la mitad de todo, por lo tanto tiene la mitad de osmolaridad, 153. Esta es hipoosmolar, pero también es hipotónica. Y entonces, si es hipotónica, dijimos que entra tanto al intracelular, porque va a crecer la célula, se hincha, pero pues no va a entrar todo el líquido, ¿ok? Otra parte se queda en el extracelular. Cuando tenemos soluciones hipotónicas, no, digo, no está bien quedarse con esta idea, pero suele ser que 1/3 se va al intracelular y 2/3 se quedan en el extracelular. No en todos los casos, nada más llévense como un punto de partida global para que tengan idea de la magnitud que pudiera generar ese cambio. ¿Vale? Vamos con la glucosada al 5%. Se les queda a ustedes sacar el cálculo. Bueno, pues su osmolaridad es de 278. Es levemente hiposmolar por 2 miliosmoles, pero igual la podemos considerar como isoosmolar. Pero ¿cuál es el efecto de la glucosa? Que este entra a la célula, ¿verdad? Y entonces se comporta como hipotónico. A pesar de ser isoosmolar, igual que la salina al punto 9, esta tiene un efecto hipotónico porque la glucosa entra y al entrar a la célula arrastra agua. Y entonces, ¿qué va a hacer? Expande el líquido intracelular. ¿Ok? Y tenemos entonces los 2/3 y el tercio restante acá. Y así, con esa tablita, pues ya se quedan con las principales soluciones, su composición, su osmolaridad y cómo se distribuye dentro y fuera de la célula. Ya es como que un pequeño resumen de esto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? A mí me surgió una. ¿Sí? Y es que en una clase, eh, bueno, aquí va. Lo que sucede es, por ejemplo, en un caso de, por ejemplo, de hiponatremia, Ujú. administrar una solución isotónica no sería algo riesgoso, ya En que sí caso, se es isotónico, pero en este momento la cantidad de sodio intracelular es disminuido y podría ser tonícico, hipertónico para la célula. Pero esa es la pregunta. ¿No sería riesgoso utilizar eso si a un paciente hiponatrémico? muy bien, pero la hiponatremia, acuérdense que vamos a definirla como valor menor a 135, ¿ok? Pero acuérdense que siempre que medimos siempre va a ser del extracelular, nunca va a ser del intra. Y normalmente acuérdense que el sodio no suele modificar, no suele atravesar la membrana. Entonces, esto es más una alteración del líquido extracelular. El sodio está abajo acá. Si yo le pongo una isotónica, si aquí, por ejemplo, tiene, supongamos, 135 y yo le quiero administrar, vaya, 1 litro de solución salina normal que tiene 300, no, perdón, tiene 154, pues sí, le va a ayudar a subir, pero no hay riesgo, eh, porque no sería favorecer un estado hiperosmolar. Por ejemplo, si aquí fuera la hipernatremia, por ejemplo, tuviera 160 y yo le meto una isotónica con 154, ahí sí tengo más riesgo de favorecer esa hipernatremia porque le estoy metiendo sodio de más, cuando lo que yo quiero es ya no tener tanto sodio. Pero si el defecto es que esté disminuida y yo le pongo una isotónica de cloruro de sodio, realmente no hay tanto riesgo. Tampoco es, lo que sí es que no está recomendado pensar que si el sodio está bajo, yo le pase directo una hipertónica de cloruro de sodio, por ejemplo, al 3%, que va a tener 513 de sodio, por el simple hecho de decir, el sodio está bajo, le pongo más. Aquí sí, el riesgo que existe es de que, bueno, en el cerebro, los vasos que tenemos no suelen distenderse mucho. Entonces, si nosotros le metemos sodio de más, el sodio va a estar arrastrando líquido. Entonces va a incrementar la cantidad de sangre en esos vasos que no se distienden y puede generar una hemorragia. ¿Ok? Entonces es lo que podría ser riesgoso, pero siempre y cuando estemos utilizando las hipertónicas. El usar isotónicas, la verdad es que no tiene riesgo.
De hecho, algo que también les podría decir y que no hay que aferrarse a esto, sino nada más cuando no sepan qué responder, es que para cualquier trastorno y que inicialmente van a indicar una solución, siempre la solución salina, al punto 9 no va a generar ninguna modificación de esa entidad, ¿no? Es seguro que lo hagan, vaya. Ujú. Pero sí, en tal caso el riesgo sería cuando tengamos una hiper más que una hipo, ¿vale? Ah, ok, va, gracias. Sí. Bien, ahora para terminar, la siguiente parte corresponde al movimiento del agua, pero ¿de dónde a dónde? Entre el intersticio y el plasma. Y dijimos que ese tiene que atravesar una membrana, que es la membrana capilar. Y la membrana capilar tiene fenestraciones y lo único que diferencia esas fenestraciones en composición del intersticio del plasma es la cantidad de proteínas. Y las proteínas en plasma nos van a dar algo llamado presión oncótica. Siempre que ven un pi, hace referencia a presión oncótica. ¿Ok? Presión oncótica. ¿Ok? La presión oncótica que se ve a proteínas principalmente se le atribuye a la albúmina. Ahora, la presión oncótica suele jalar el líquido dentro del vaso. Mientras que la otra presión, que es la hidrostática, presión hidrostática, suele sacar al líquido de nuestro vaso. La presión hidrostática depende de otros factores, depende de cómo está la actividad de bomba del corazón, porque es quien está bombeando la sangre, depende de la fisiología de los vasos sanguíneos, ¿ok? Que tan bien esté la presión arterial y que también esté el retorno venoso, pero también depende de cómo está la función de nuestro riñón, ¿ok? Es mucho más complejo y esto ya se ahonda en fisiología cardiovascular, que es en otro curso, pero solamente vamos a poner lo siguiente. En un inicio, como la presión hidrostática es mayor a la oncótica, se fuga líquido, se favorece la fuga de líquido. A este proceso se le llama filtración, que se esté saliendo el líquido. ¿Ok? Y después, vean cómo sale mucho líquido y como las proteínas no pueden salir, eventualmente la presión oncótica es como si estuviera incrementando porque se están concentrando acá las proteínas, ¿ok? De que las proteínas no salen. Y entonces, pues resulta que ahora predomina la presión oncótica sobre la hidrostática. Vean cómo la hidrostática está disminuyendo y ahora es mayor la oncótica. ¿Y qué va a pasar? Pues parte del líquido lo regresamos a través de un proceso que se llama absorción. ¿Ok? Ahora, no todo el líquido se regresa a los vasos por la presión oncótica. Cierto líquido se va a quedar aquí en el intersticio. Y ese líquido posteriormente se puede eliminar a través de los vasos linfáticos con su drenaje. Este drenaje es importante para evitar acumulación progresiva del líquido que se va filtrando. ¿Ok? Cuando nosotros nos encontramos en una situación de edema, edema no es otra cosa más que incremente el líquido intersticial, pues hay varias causas que pueden propiciar un edema. Por la presión oncótica, ¿ok? ¿Ustedes qué opinan? ¿En un edema está disminuida o debería de estar aumentada? Disminuida. Muy bien, disminuida. Entonces, pues situaciones que disminuyan la presión oncótica, que disminuyan la cantidad de albúmina, pues lo pueden propiciar. Por ejemplo, la enfermedad hepática, porque en el hígado es donde se sintetiza la albúmina. Enfermedad renal, donde, por ejemplo, suelen escaparse las proteínas y se sale en la orina salen proteínas y las vamos perdiendo. En estados de desnutrición extremos, donde pues si no tienes una adecuada ingesta, acuérdense que lo que se sacrifica también son las proteínas a largo plazo, entonces también, ¿ok? Ahora, en el caso de una presión hidrostática, ¿cómo debería de estar para generar un edema? Aumentada. Aumentada. Entonces, aquí puede ser desde una hipertensión, por ejemplo, el paciente hipertenso que está descontrolado empieza a hacer edemas, ¿ok? El paciente con enfermedad del corazón
Falla cardíaca también empieza a hacer edemas. Enfermedad renal, porque ya no elimina el líquido, empieza a hacer edemas. ¿Y ok? Y pues eso es porque incrementa la presión hidrostática. Y el último mecanismo para generar edema es que los vasos linfáticos no estén funcionando bien, que por alguna razón no estén drenando, y si no drenan, eventualmente dijimos que se va a acumular este líquido que se está filtrando, pero no se reabsorbe del todo y se genera edema. Entonces, situaciones donde, por ejemplo, pacientes con cáncer, donde se realiza una extirpación de ganglios y vasos linfáticos, porque por ahí es donde normalmente se diseminan las células cancerosas, pues también van a evitar que se dé un drenaje, entonces empiezan a hacer edemas. Hay unos parásitos que se llaman filarias, ¿ok? Lo verán después en cursos de parasitología, que se alojan principalmente en estos vasos linfáticos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obstruyen y evitan el drenaje. Y la última causa es que estas fenestraciones, que bueno, aquí no se ven mucho, esas fenestraciones que a lo mejor pueden tener ese espacio que les estoy poniendo ahí, que sería el espacio normal, sucede ahora lo contrario. Estas fenestraciones se abren mucho, se abren mucho, se abren mucho. Eso se le llama incremento de la permeabilidad capilar vascular. Y eso sucede en situaciones de inflamación. A veces estas fenestraciones se abren mucho porque por ahí pasan las células inmunes, porque piensan que hay una infección, porque piensan que hay que atacar a alguien, ¿ok? Y esto se puede ver en reacciones alérgicas extremas, como lo es la anafilaxia, ¿ok? Y en situaciones, por ejemplo, de quemaduras extremas, etcétera, etcétera, donde la respuesta inflamatoria haga que estas ventanas se hagan más grandes y por lo tanto se escape más líquido. ¿Ok? Son las 4 causas que nos podrían condicionar un edema. 1, presión oncótica disminuida. 2, presión hidrostática aumentada. 3, disminución del drenaje linfático. Y 4, aumento de la permeabilidad vascular capilar. ¿Vean? Y así es como se vería un edema clínicamente. Esto es el signo de la fobia. Ustedes apachurran, dejan su dedito y como si fuera un colchón de agua, ahí se queda. ¿Alguna duda con el líquido entre capilar e intersticio? No, todo claro. Muy bien, y ya las últimas 2 diapositivas, ya no estamos tardando, es la regulación del volumen y la osmolaridad, porque son las 2 variables fisiológicas que vimos el día de hoy. Volumen, cantidad de agua corporal total, y osmolaridad, aquí dice OMS, es OSM, osmolaridad. A nivel intracelular, el principal mecanismo que nos ayuda a regular la cantidad de líquido es la bomba sodio y potasio, y esto ya que mueve al sodio, y ya dijimos que a donde movamos sodio, arrastra agua, porque es el principal soluto que consideramos en la osmolaridad efectiva. ¿Ok? Cuando una célula, por ejemplo, se encuentra en un medio hipotónico, es decir, se está hinchando, lo que quiere hacer es sacar solutos, ¿ok? Para que cuando saque solutos, saque agua a su vez. Y una célula que se encuentra en una solución hipertónica, lo que hace es meter solutos para a su vez meter agua y que restaure y no se seque por completo. ¿Ok? Esos mecanismos pues ya son muy complejos y los veremos en el sistema de transporte a través de la membrana. Ahora, en el líquido extracelular también nosotros regulamos el volumen y la osmolaridad. Esto es tema de fisiología renal y fisiología cardiovascular, pero solamente mencionaremos cuáles son los mecanismos. ¿Ok? Para la regulación del volumen, bueno, vamos a poner el siguiente panorama. Vamos a poner acá volumen y osmolaridad. Y aquí les tengo 2 opciones. Tenemos agua y tenemos sodio. ¿Ok? Y tenemos 2 conceptos, determinar y regular. ¿Ok? El volumen, ¿quién lo determina? ¿Quién es una unidad de volumen? ¿El agua o el sodio? Agua. El agua. Entonces, el volumen de agua corporal lo determina qué tanta agua hay. Pero yo para regular la cantidad de agua, el agua no se mueve solita, necesita de el sodio. Por lo tanto, los mecanismos de regulación
se encargan de movilizar el sodio. Es decir, de los mecanismos que yo tengo para la regulación del volumen son 4. En primer lugar, es la activación del sistema simpático. ¿Ok? Son 4 para el volumen. Vamos a poner acá. El sistema simpático. Este lo que va a hacer es, a nivel renal, va a estimular la reabsorción de sodio. Y si el riñón reabsorbe sodio, a su vez reabsorbe agua. Ah, ok, entonces ya estoy moviendo el agua. Pero quien lo está regulando es el soluto, porque el agua para que se mueva requiere de movimiento de soluto. En segundo lugar, quien se encarga de regular el volumen, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque la angiotensina y la aldosterona también se encargan de reabsorber sodio en caso necesario. ¿Ok? Y en tercer lugar, algo llamado arginina vasopresina, o también recibe el nombre de hormona antidiurética. Esos 3 mecanismos se activan principalmente cuando disminuye el volumen del líquido corporal. Y ojo, si disminuye el volumen de agua corporal total, ¿cuál es el primer compartimento que se modifica? ¿Cuál dijimos? Extracelular. ¿Ok? Y dentro de este, el plasma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el plasma que se encuentra dentro de la sangre. Entonces, cuando tenemos estados de deshidratación, de los datos clínicos que también podemos ver es disminución de la presión arterial, disminución del llenado capilar, entre otros más, porque el primer en modificarse es el plasma y el plasma se encuentra dentro de los vasos. ¿Ok? Entonces, esos mecanismos no sería raro pensar que también se activen en situaciones de hemorragia, donde se está perdiendo sangre. La sangre, a final de cuentas, es volumen que contiene al plasma y el plasma es líquido corporal. Y el último mecanismo es uno que se llama péptido natriurético auricular. Y este, su nombre lo dice, natriuresis. Nat de sodio, uresis de orina. Lo que va a favorecer es que se elimine sodio a través de la orina. Y este se va a activar cuando estamos en situaciones de hipervolemia. ¿Ok? Si yo estoy en situación de hipervolemia, lo que yo quiero hacer como riñón, porque es el principal sitio que regula el volumen, dijimos, ¿verdad? Es eliminar sodio. Si yo elimino sodio, estoy eliminando a largo plazo líquido de más que yo tengo. Ahora vamos con la osmolaridad. ¿Quién determina la osmolaridad? Que incluso en la fórmula está bien representado. El sodio. El sodio, ¿verdad? Hasta el 90%, 95% está determinada por el sodio. Siempre que tengan alteraciones del sodio, casi siempre vayan que va a haber un trastorno de la osmolaridad. ¿Ok? Pero ¿quién va a regular la osmolaridad? Es decir, el grado de concentración. La contraparte, ¿verdad? Que es el agua. Y aquí pongámoslo en la siguiente situación. Nosotros nos encontramos en un estado hiperosmolar. Estamos bien concentrados. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es diluirnos. Y para diluirnos, ¿qué se les ocurre a ustedes hacer? Muy bien, tomar mucha agua para que se reabsorba, pero agua solita, no refresco, no agua con solutos, porque eso no sirve. Ok, entonces el primer mecanismo es la sed. Inicialmente la sed, nuevamente con líquidos, o sea, que sea agua simple, ¿ok? Y así, pues ya yo estoy tomando líquidos, reabsorbo agua y entonces me empiezo a diluir, ¿ok? Y ya estoy compensándome. Y el otro mecanismo es otro que acabamos de comentar acá, que es la hormona antidiurética. Como su nombre lo dice, antidiuresis. Evita que orinemos. ¿Ok? Evita que perdamos agua libre. Entonces, si nosotros estamos bien concentrados, ahora el riñón dice, ¿sabes qué? Yo no voy a estar perdiendo agua porque estoy bien concentrado. Entonces, así evito perder líquido a través de la orina y ese líquido me lo estoy ahorrando para eventualmente diluirme. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda?